La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas producen su propio alimento. En otras palabras, producen glucosa. Para obtener este dicho alimento, o bien no es como tal un alimento mencionado, sino que las plantas, al no tener una movilidad y son estáticas, ellas necesitan producir energía para poderse mantener día a día. Entonces la glucosa es lo que los mantiene así. Para poder llevar este proceso a cabo, que el proceso de la fotosíntesis, es necesario conocer que se lleva de la mano con la respiración celular. La respiración celular es un proceso por el cual todos los organismos vivos van a absorber oxígeno y van a desechar dióxido de carbono, con la finalidad de que puedan realizar todas sus actividades diarias, es decir, energía. Necesitan ellos energía para poder realizar sus actividades. Y por otro lado, las plantas, al realizar este proceso de respiración celular, todos los organismos van a dar como resultado, o van a desechar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se va a utilizar para la fotosíntesis, es necesario para realizar este proceso. El dióxido de carbono se va a utilizar en la fase oscura de la fotosíntesis. Ahora, la planta, para realizar la fotosíntesis, es necesario conocer que no se realiza en cualquier parte de la planta. Se va a realizar simplemente en una parte específica de la planta. En este caso va a ser los cloroplastos. Los cloroplastos los podemos encontrar, o es muy fácil observarlos, si nos dirigimos a la parte de la planta más verde. En este caso son las hojas. ¿Sí? En las hojas, la parte del el color verde de las hojas se le va a denominar clorofilia. La clorofilia es la encargada de darle la pigmentación a la planta. Como les acabo de mencionar, es el color verde. Ahora, para comenzar este proceso, ustedes saben, o es necesario conocer, que la planta no solamente va a necesitar de agua, también va a necesitar de la luz solar. Y el agua, ¿cómo la va a absorber? El agua va a ser absorbida mediante los tallos de las hojas, bueno, mediante las raíces, y estas van a transportar el agua hasta el tallo de las hojas, que el tallo de las hojas es la encargada de transmitírsela a las hojas como tal, que es donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis. También el agua puede ser absorbida por medio de la salinidad, que es el vapor de agua. También va a ser absorbida por medio de ese método. Y ahora pasemos a la fotosíntesis. La fotosíntesis se basa en dos procesos, que es la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, lo único que va a hacer, o lo único que se va a llevar a cabo, es que la planta va a captar la energía del sol hasta llegar a los cloroplastos. Los cloroplastos, como les acababa de decir, es la parte más verde de la hoja, entonces va a llegar a la hoja. Entonces, al momento de que la planta capta la energía del sol, esta energía del sol lo que va a hacer es que el agua que absorbió la planta, va a intentar la planta romper esa molécula de agua. Ustedes saben que la molécula de agua es H2O en algo científico. Entonces lo que pasa aquí es de que la planta rompe esa molécula de agua, o bueno, la energía del sol al absorberse va al absorberse y llegar hasta los cloroplastos, van a convertir esa energía en energía química, ¿sí? Entonces lo que va a pasar aquí es que esa energía química va a romper las moléculas de agua en dos, va a dividirlas, entonces va a separar el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno la planta no lo necesita para realizar este proceso. Como les acababa de mencionar, el oxígeno solamente lo ocupa la respiración celular. Entonces la planta, al no necesitar esta molécula, o bueno, el oxígeno, al no necesitar el oxígeno, lo que va a hacer es liberarlo hacia la atmósfera, y no lo necesita, solamente se queda con el hidrógeno. El hidrógeno es lo que va a necesitar para realizar este proceso. Además que al romper al romper la molécula de agua, se va a obtener ATP, que al ATP se puede expresar como adenosín de trifosfato, que esto es energía, en otras palabras. Ahora, ya que se rompió la molécula de agua, hasta ahí acaba la fase luminosa. Ahora pasemos a la fase oscura. En primero, la fase oscura, no se dejen llevar por el nombre que diga fase oscura, porque muchos pensarán que simplemente se realiza en la noche, sino que la fase oscura se caracteriza porque la planta no necesita de luz solar
para poder realizar este proceso. ¿A qué me refiero? Que la fase oscura simplemente es que la planta puede realizar la fotosíntesis a cualquier hora del día. No es necesario que sea en la noche, siempre y cuando los rayos del sol no le peguen directamente a la planta. En ese estado es cuando entra la fase oscura, no simplemente es en la noche. Y ahora, ¿qué pasa en la fase oscura? La fase oscura también es conocida como ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, ¿qué es lo que pasa? En la fase luminosa nosotros recordamos que el resultado final fue hidrógeno. Nos quedamos simplemente con hidrógeno y con ATP. Entonces la planta en la fase oscura lo que necesita es juntar esas moléculas porque no se pueden quedar solas, si no nos sirve de nada. Entonces lo que hace el proceso de la fase oscura o ciclo de Calvin, como les acabo de mencionar, es atraer mediante el hidrógeno, atrae moléculas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como les comentaba hace poco, es el resultado o el desecho que da la respiración celular. Entonces la planta lo que hace aquí en esta fase es absorber las moléculas de dióxido de carbono. Las absorbe porque necesita juntarlas con el hidrógeno. Al momento de juntar estas moléculas de hidrógeno con dióxido de carbono, se va a crear un puente de hidrógeno o una escalerita para más fácil. Sé por qué una escalerita, porque los hidrógenos se van a ir uniendo. Va a ser un hidrógeno, dos hidrógenos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va en medio. Entonces se va a ir creando una escalerita así hasta que por fin se terminen todos los hidrógenos que tenía la planta en la fase oscura o pudo generar. Va a dar como resultado la glucosa. La glucosa, como les dije, es el alimento de la planta, pero está mal mencionado porque la planta no crea su alimento, crea sus nutrientes, proteínas, todo eso para poderse solventar y seguir con vida y seguir creciendo. Porque si nosotros hablamos de que crea su propio alimento, tendremos que hablar de una fruta. Ustedes sabrán que una planta, a lo mejor una planta de zapote, la planta crea zapotes o genera zapotes, pero la planta no se come esos zapotes. Por eso es mal mencionado o está mal dicho que diga que crea su propio alimento, porque las plantas sí producen alimento, pero no se lo comen. Entonces ellas crean sus proteínas, carbohidratos y por eso se transfiere como glucosa. Y ahora eso es el resultado final de la planta. Y ahora pasamos a la importancia del proceso de la fotosíntesis, pero en las escuelas secundarias. Aquí es muy importante saber o darles a conocer a los alumnos que la fotosíntesis no es un proceso que se deba tomar a la ligera. Ellos como alumnos deben de saber que ellos no pueden contribuir a que la planta les diga ten 2 hidrógenos y haz la fotosíntesis. Así no es, sino que nosotros tenemos que tener conciencia, o los alumnos, o nosotros darles conciencia a los alumnos de que la fotosíntesis es un proceso en el que es muy indispensable para la vida para la vida humana. ¿Por qué? Porque los únicos productores de oxígeno es la fotosíntesis, que en este caso son los productores, y también se puede denominar como las plantas, o los fitoplancton. No, o los plancton, perdón, me equivoqué ahí. O los plancton son los únicos productores de oxígeno. Y ustedes sabrán que el 70% es de los plancton y el 30% es de las plantas. Pero aquí es dar conciencia a los alumnos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los alumnos llegan y pisan en una planta, o no la cuidan, o se les olvida regarla, o cosas así, sin importar todo lo que hace una planta para poder tenerlos, para mantener un equilibrio en el ecosistema. También no solamente es de esto, también las plantas entran en la cadena alimenticia o redes tróficas. Y si ustedes conocen, en las redes tróficas o cadenas alimenticias, las plantas son el primer eslabón, por poniéndolo así, es donde empieza todo. Si no hay un productor, no puede haber un consumidor. Gracias.